Amigos, en este día pues vamos a continuar con estos encuentros que tenemos, este anuncio. Eh, y hoy día vamos a anunciar, bueno, tanto hoy como mañana, dos cosas fundamentales en la vida de la iglesia. La primera es el anuncio de la buena noticia y la segunda es cómo esta buena noticia llega a cada uno de nosotros. Se anuncia lo que decíamos ayer, el kérisma, que es una palabra griega que significa buena noticia. Y esta buena noticia es el fundamento de la fe cristiana. Porque habíamos visto los días anteriores queriendo encontrar una respuesta a quién es Dios, si lo conocíamos o no, y si nos servía para algo hoy día, ¿no? Digamos, esta respuesta es dada por la iglesia, o sea, la iglesia no te hace interrogantes como para dejarte en el aire. Al contrario, lo que hace es poder acercarse al hombre y dar una respuesta. Lo que vamos a hacer hoy día es justamente anunciar esta buena noticia, cómo esta buena noticia llega a nosotros en este momento, a través del tiempo. Pero para eso necesitamos una cosa que parece fácil, pero no lo es, que es escuchar. Porque dice Pablo que la fe viene por la necedad de la predicación, por aquello que de repente nosotros lo damos por sentado. Otra vez ir a escuchar al cura, otra vez ir a escuchar a las catequesis, otra vez ir a escuchar la preparación para el matrimonio, para la primera comunión. Y como decía, no es tan fácil. Para poder escuchar es necesario reconocer y tener una actitud de humildad para aceptar que alguien pueda decirnos algo, no solamente por el hecho de que alguien es cura o alguien es un catequista o lo que sea, sino que alguien te puede decir una palabra de parte de Dios. Recuerda que antiguamente no existían los curas ni las monjas y estaban los apóstoles, hombres como cualquiera, que iban y anunciaban esta palabra. Entonces el centro de lo que hablaremos hoy es de Jesucristo, que es, digamos, es el anuncio que hace la iglesia, que es el anuncio propio del cristianismo, porque el cristianismo en primer lugar no es una religión, en el sentido que tenemos de religión, no de las religiones naturales, de las que hablamos, de esa religión en la que existe el temor, esa religión en la que de repente te acercas a Dios para pedirle algún favor, ¿no? También tenemos que decir que el cristianismo no es una filosofía, no es una manera de explicar la vida, no es querer encontrar verdades o razones para vivir en ella. Tampoco es un moralismo, y eso es el mayor problema cuando vivimos la religión a este nivel, o el cristianismo, digamos, a este nivel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el cristianismo como un moralismo es cuando nos cansa, cuando aquello que se nos dice lo vemos tan lejano, lo vemos como que nunca lo podremos hacer y no nos damos cuenta que en el cristianismo existe lo que es la gracia, la acción del Espíritu Santo, que si Dios lo permite también celebraremos en este tiempo. Porque incluso, recuerda el Evangelio, ¿no? Dice en el Sermón de la Montaña que hemos proclamado los días anteriores, algún pedazo de él, y dice, ¿no? Yo vengo a dar plenitud a la ley, dice Cristo. Y hay unos famosos momentos en los cuales él dice, ustedes han entendido esto que decía Moisés, pero yo les digo. Y pero yo les digo a veces era una cosa mucho más difícil. Si ya era difícil cumplir la ley de Moisés, imagínate cuán difícil sería cumplir la ley plena en Jesucristo. Pero este es el nivel cuando nos movemos en el moralismo. Por eso es que a veces las cosas de la iglesia, el cristianismo, lo vivimos como diciendo, esto es para personas que no sé, que tienen un poder sobrehumano, o esto es para los curas, o esto es para las monjas nada más. Este es el problema cuando el hombre convierte el cristianismo en alguna de estas cosas que hemos dicho. Pero el cristianismo fundamentalmente es una cosa, es un acontecimiento, una noticia, una buena noticia que viene al hombre. ¿Y qué es una noticia? Una noticia es algo que se te comunica y cambia tu vida. Cuando te dicen algo que ha pasado, entonces tú tomas una actitud respecto a la vida distinta, ¿no? Y no es tan importante la persona que lleva este anuncio. Lo importante es la esencia de lo que el anuncio nos dice.
Esta noticia es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa noticia en el cristianismo? Porque leo un pasaje de la epístola a los Hebreos, dice: por tanto, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesucristo de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Aquí dice la Escritura lo que veníamos tratando de dar a entender estos 2 días previos. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que está esclavizado por el Señor de la muerte, el diablo. El hombre es esclavo del diablo por el temor que tiene a la muerte. Entonces el problema del hombre y el problema de cada uno de los que estamos aquí es que tenemos el miedo a la muerte, y esto es lo que nos hace sufrir, porque es la raíz de toda la infelicidad que llevamos, de toda esa insatisfacción. Pero aquí no estamos hablando de la muerte física, que digamos ahora la vemos de repente en esta situación de pandemia como una realidad más cercana. Pero aquí no hablamos de eso. Lo que hablamos es de esa muerte que te destruye en lo profundo, que destruye tu ser. Entonces, ¿cuál es el problema ante esto? Que lo que te hace sufrir de alguna manera amenaza tu ser, amenaza tu persona, y todo lo que va en contra de esta persona de alguna manera te destruye y te mata. Y entonces se crea en el hombre, digamos, una autodefensa, un cerco, ¿no? Un cerco en el cual imagínate que tú vivieras en una burbuja y no quisieras que nadie te toque, que nadie te diga nada. Y es por eso que el hombre tiene esta reacción, ¿no? Defiende su ser. Sobre todo, no quiere morir a sí mismo. Ahora, en nosotros, en nuestra ley natural, el hombre ha sido creado para amar, porque dice aquí Mateo: porque toda la ley y los profetas se resumen en esto, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Pero el hombre se da cuenta de que no puede amar. Entonces, ¿qué es? ¿Que Dios nos creó para una cosa que es imposible, o se equivocó? Y no nos damos cuenta que es justamente porque defendemos nuestro ser y por este temor a la muerte que crea en nosotros una insatisfacción, y por eso no podemos amar, no podemos trascender al otro, no podemos en el fondo traspasar a él por este miedo a la muerte. Y por eso creas esta burbuja que te decía, ¿no? Una caparazón para que el otro no traspase los límites. Sobre todo ahora que en la sociedad actual se habla mucho del respeto, ¿no? Tienes que respetarme lo que yo pienso, lo que yo digo. Entonces esto más aún crea una alienación en el hombre, crea una alienación y te vuelve esclavo. ¿Por qué el hombre vive en la esclavitud? ¿Por qué vive así? Porque nos damos cuenta de que en el fondo vemos esta tendencia que tenemos al bien, porque sabemos que las cosas son buenas, pero después nos damos cuenta que hacemos el mal, y eso nos frustra. Es como cualquier proyecto que tú emprendes y al final no lo haces, entonces te frustra, ¿no? Se cayó un negocio, se cayó de repente la relación que tenías con una chica o con un chico, o se cayó las expectativas porque de repente tu familia, tu padre que te sostenía en la universidad perdió el trabajo. Entonces todas esas cosas te frustran, y entonces el hombre, ¿por qué no puede hacer el bien? Porque la frustración crea una separación con Dios, porque también existe el pecado, y este pecado nos ha hecho esclavos de Satanás. O sea, en el fondo, él, el diablo, es nuestro Señor, no es el Señor de Jesucristo. El Dios de Jesucristo no es nuestro Señor. ¿Pero por qué sucede esto? Esto tiene, digamos, sus raíces desde el Génesis, este pasaje que nosotros hemos escuchado muchas veces de Adán y Eva, en el que muchas veces lo hemos visto como un cuentito, lo hemos visto como una cuestión de, no sé, un relato, una cosa que pasó y que no tiene nada que ver con nosotros. Y es muy profundo lo que dice el Génesis, cuando habla de que aparece la serpiente, ¿no? A una mujer, a esta mujer Eva, y dice una cosa que la serpiente, siendo tan inteligente, toca la profundidad de nuestro ser. ¿Y cuál es esa? Cuando le dice, ¿no? En este diálogo: ¿cómo es que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Entonces podríamos pensar, pero la serpiente que se ha equivocado,
¿no? O sea, ha querido de alguna manera, o se ha equivocado en el texto, ¿no? O se han equivocado los que han copiado en la Biblia, porque Dios no había dicho eso. Dios le había dicho, pueden comer de todos los árboles menos de, y le había prohibido de uno. Pero el punto cuál es, que la serpiente astutamente utiliza esto porque crea y mete en el subconsciente de la mujer y en el de todo hombre que si no puedes comer de un árbol es como si no pudieses comer de ninguno. Y entonces lo que le dice es, ¿sabes qué? Tú eres limitado. O sea, hay alguien que te limita, y este alguien que te limita es Dios. Porque es astuta la serpiente porque mete una sospecha. Y entonces cuando mete la sospecha, todos lo sabrán, ¿no? O sea, tú sospechas algo y ya te queda siempre esa espina. Te queda el demonio como padre de la mentira, dice, la mentira más grande, y es la mentira, digamos, primigenia con la cual nos encontramos. Dice, el problema es que si comes, al final no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere que seas Dios de tu vida. Dios no quiere que tú lleves las cosas adelante. Y por eso te pone límites. Porque si tú quisieras, harías las cosas mucho mejor que Dios. Pensarías las cosas mejor que Dios. Y entonces tú ves las cosas que se te presentan y dices, oye, pero esto, así como decía, vio el árbol, era agradable, era apetitoso y sentía las ganas de comer. Lo mismo. Hay cosas que a nosotros nos parecen apetecibles y decimos, pero ¿por qué? O sea, no puedo dedicarme y, o sea, tener más dinero, y ¿por qué tengo que vivir con esta mujer si de repente soy más feliz con otra? ¿Por qué tengo que soportar a esta? ¿O por qué tengo que soportar a estos hijos que me dan más dolores de cabeza que otra cosa? ¿O por qué este trabajo? Y tantas cosas, o sea, vemos otras cosas que son apetitosas y rechazamos de fondo lo que en el fondo rechazamos a Dios mismo, que es el autor de todas las cosas. Y dice esto, ¿no? En el corazón del hombre esta ley natural está puesta, ¿no? Que es el amor, pero el demonio te mete una contraley que es contraria a este amor. ¿Y por qué? Porque en el fondo te dice, Dios no te ama. Porque si te amara te permitiría hacer estas cosas que tú las ves agradables, que las ves apetitosas, ¿no? Que las ves buenas para ti. Y dice, en el fondo, la contracatequesis de Satanás, a diferencia de la catequesis de Dios es amor, te dice Dios no te ama. Y cuando nosotros decimos igual en la Eucaristía, viene una oración y decimos amén, decimos es verdad, así es, pues lo mismo. Cuando nosotros escuchamos esta catequesis o contracatequesis del maligno todos los días, también le decimos amén. Y entonces nos unimos a él. Y por eso es que el pecado que nosotros vivimos engendra la muerte. Y este engendrar la muerte es justamente quitarnos el ser, porque ya no somos nosotros propiamente, porque el ser del hombre no está inclinado al mal, no está inclinado al pecado, pero nos quita este ser y nos mete un ser que no es el nuestro. Y no siendo este ser, entonces Dios no está unido a nuestro ser. Y es por ello que buscamos la vida en tantas cosas menos en Dios, porque justamente ya se nos ha engañado originalmente y se nos ha dicho que Dios no nos ama, por lo cual creamos también esta burbuja, no solamente con los demás, sino también con Dios. Por eso acuérdate del mandamiento, amarás al prójimo, ¿no? A Dios y al prójimo. Entonces, claro, el demonio sabe esto y por eso crea la burbuja contra Dios y la burbuja contra el prójimo. Entonces, seguimos un poquito con el relato del Génesis, ¿no? Acuérdate, la simbología es importantísima, la desnudez, dice, este sentimiento de estar solo, de no ser nada, ¿no? Después el esconderse, todas esas cosas, y interesante porque en la escritura, la primera vez que aparece la palabra miedo es ahí, ¿no? Dices, tuve miedo y por eso me escondí, es la primera vez que aparece miedo. Aparece también el egoísmo, ¿no? Recuerda un poquito más adelante, la mujer que tú me diste, ¿no? La mujer que tú me diste es la que me ha hecho pecar, y la mujer le echará culpa a la serpiente que tú has creado es la que me ha hecho pecar. En el fondo,
nosotros siempre tratamos de salvarnos, de zafar, ¿no? Y echarle la culpa al otro, que es en el fondo, al final, echarle la culpa a Dios, porque Dios es el origen de todo. Si tengo esta mujer, entonces Dios ha hecho que yo esté con esta mujer casado y por eso soy infeliz. Y si yo tengo este hombre que para todo el día ahí y no trabaja, pues Dios me ha hecho la vida infeliz. Y tengo estos hijos que, y tengo este trabajo que, y entonces al final Dios, siendo el origen de todas estas cosas, pues nos hace infelices. Y eso es la verdad que nosotros hemos acogido en nuestro ser y nos hace perder el sentido de la vida. Ya no tienes el ser que Dios te ha concedido, sino es un ser diverso y estás incapacitado para vivir. Y esta incapacidad nos hace rechazar y no poder disfrutar la vida. Por eso San Pablo en la Epístola a los Romanos dice: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, ¿no? O sea, mira, ya está diciendo, o sea, que este ser ya no es el ser que tiende al bien, sino es un ser de pecado, es un ser que te lleva a la muerte. Porque el hombre ha experimentado esta muerte producto del pecado y ahora no quiere morir. Como ha experimentado este no ser, porque ya no tienes este ser, este no ser significa no ser amado, o sea, ya no está Dios, ya no hay alguien que te preste amor. Vivir significa, si el hombre ha sido creado para amar, vivir significa ser amado. Y entonces buscamos en todo ser amados, pero como ya no te ama Dios, lo buscas en las cosas, en el dinero, en el prestigio, en tener un matrimonio, en una mujer guapa, en un hombre atractivo, no sé, en todas las cosas buscas la felicidad. ¿Por qué? Porque ya no la tienes y ya no se la puedes pedir a aquel con el que has roto el vínculo. Entonces, esto es lo que produce el pecado de una manera tan fuerte, ¿no? El hombre, al conocer el pecado, al pecar, entonces siente que toda la vida, todo lo que se presenta en la vida cuando le falla, lo lleva a la muerte. Y no tiene dónde apoyarse, no lo puede aceptar y huye de todo aquello que le lleve a sufrir. Y es por ello que ahora es tan fácil, ¿no? Se divorcian, claro, no quiero sufrir, ¿no? Entonces llego a la vejez y tengo una enfermedad, la eutanasia, por no sufrir. Y entonces cosas así, la mujer tiene una relación o ha sido violada, el aborto, para no sufrir. O sea, siempre soluciones para huir de esta muerte que nos presenta el pecado y a la cual hemos asumido nosotros por este ser que llevamos. El hombre, por el pecado, ha quedado cercado por el temor a la muerte y ya no puede pasar al otro, no le cuesta, no puede amar. Entonces, y es aquí donde podemos ver que aquí, o sea, ¿yo qué te puedo decir? No, pero entonces tú me dices, la solución es amar, ya, pero vas a intentarlo y no vas a poder. O sea, aquí es donde vemos claramente que el cristianismo no es un moralismo, no es exigir a nadie. No te puedo decir, por más cura, por más obispo, por más santo que sea, te voy a decir que tú cambies tu comportamiento externo, porque el problema no está fuera del hombre, el problema está dentro. Si atacamos el corazón del hombre, de donde salen esas cosas, de donde está este engaño primigenio, y lo extirpamos y le hacemos esta nueva catequesis que Dios es amor y el hombre la acoge en su corazón, entonces todo lo de afuera cobra un sentido. Ya no será una exigencia, no será un moralismo, no te cansarás, porque el problema de esto es que el moralismo cansa. Es que como soy católico, es que como yo soy el sacristán, es que como yo soy el del coro, es que como yo soy el cura, entonces al final llega un momento en que te cansas, llega un momento en que explotas. Y entonces, ¿por qué? Porque no tenemos este ser, a no ser que lo acojamos nuevamente y saquemos el otro, porque no se puede meter algo en algo que está lleno. Un vaso con agua, quieres meterle Coca-Cola, pues tienes que vaciar el agua, si no, al final es una mezcla o se derrama todo. Lo mismo. De nada va a servir decirle a la gente que tiene que amar. O sea, tú tienes que amar porque te toca, ¿no? Porque estás en un grupo, porque estás en la iglesia, porque eres católico, porque te bautizaron, tienes que amar. No, nadie puede amar al otro, nadie, ¿no? Podrás intentarlo, ¿no? Podrás amar hasta un punto, ¿no? Pero hasta que el otro no te destruya, ¿no? Porque claro, mientras el otro sea bueno contigo, sí, te amo, mi amor, todo lo que quieras, pero cuando nos toca, así sea tu esposo, tu esposa o tus hijos, nos destruye y ya no los amamos, tenemos cierto rencor. ¿Por qué? Porque queremos defender nuestra vida.
Y más aún, Cristo nos ha mostrado en la cruz la dimensión verdadera del amor, el amor al enemigo, ¿no? O sea, ¿y quién puede hacer esto si me cuesta incluso amar a mi amigo, amar a mi esposo, que supuestamente le he dicho que lo amo, amar a mis hijos, que son fruto de mis entrañas? O sea, me cuesta, y me dices que ame a alguien que ni conozco y que es mi enemigo y encima quiere el mal para mí. Entonces ya esto es impensable. Lógicamente sí, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nuestro ser dañado por el pecado. Por eso es que el hombre, decía, huye y se aliena, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad de alienados, porque el hombre no puede soportar ser infeliz. Siempre tiene que, y todo te dice que tiene, o sea, todo está creado para tu bienestar. Si te das cuenta, la propaganda, todo te dice, es para el bienestar del hombre. Ni siquiera llevando a extremos como los que hemos hablado hace un momento, sino todo es para tu bienestar, para que tú te sientas bien, para que tu vida tenga bienestar. Y muchas veces, ¿cuál es la buena noticia ante ello que viene a darte la iglesia? La buena noticia es que Jesucristo ha roto esa burbuja que tú has puesto, ha roto este cerco de muerte y de pecado que nos esclavizaba, ¿no? Ha vencido al Señor de la muerte, ha vencido al demonio, para que podamos pasar esta barrera que nos separa del otro y amarlo. La muerte ha sido vencida en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora podemos amar en una nueva dimensión. Ya no será una dimensión de este amor que nos vende las novelas, ¿no? El amor entre hermanos, el amor entre pareja, ¿no? O sea, una dimensión deformada del amor, no. El único signo que ha dado Cristo de amor es mostrarse vencedor en la iglesia, y dice, amaos como yo os he amado. En este amor conocerán que sois mis discípulos, porque la única garantía para el mundo de que la muerte ha sido vencida es el amor en la dimensión de la cruz. Este amor que no exige nada, este amor que ama aun cuando tú no lo ames, porque en la cruz Cristo ha amado a aquellos que lo han crucificado, que no han sido en ese tiempo, sino también somos hoy nosotros, y también ha amado incluso al ladrón, a los que estaban a su lado burlándose, los ha amado. Tenemos esta dimensión, o sea, Cristo quiere donarnos hoy esta dimensión de este amor. Aquel que es justo, ¿no? El justo que hemos crucificado, dice Isaías, que era aquel que tenía el poder de juzgar, se ha negado a juzgar al hombre, ni siquiera ha juzgado al asesino y al ladrón que estaba con él, sino que al contrario lo ha amado. Jesucristo viene a decirnos todo lo contrario a lo que nos ha dicho la serpiente. La serpiente nos convenció de que Dios no es amor, desde Eva, porque Adán y Eva somos tú y yo. O sea, no es que sea una historia externa a nosotros, es una realidad. Dios viene a decir que Él es el amor, pero no de palabras, sino lo ha hecho en medio de acontecimientos y de su vida misma. La ley fue el instrumento que ha usado también la serpiente para convencernos de que Dios era un celoso y no nos quería, de que no quería que fuéramos como Él. Pero Jesucristo nos resucita con una ley nueva, porque Él se entrega gratuitamente y nos entrega esta ley cumplida. No es una exigencia ya que tienes que cumplir, ni un moralismo que te exige la iglesia. Él ha ocupado nuestro lugar en la cruz, que nosotros tendríamos que ser crucificados por nuestros pecados, pero Él los ha ocupado y ha permitido que nuestros pecados estuviesen allí clavados junto con Él. Son tus pecados y los míos los que han soportado en la cruz Cristo, y ha muerto por ello. Los pecados ha llevado a la muerte para expresar así que lo que hace el pecado en nosotros, o sea, ha tenido que mostrar ese signo de muerte para luego convertirlo en un signo de vida, para que tú te des cuenta la paga que ocasiona el pecado, que es la muerte en cruz. Pero ese instrumento de maldición, Cristo lo ha vuelto un instrumento de bendición para nosotros. Entonces, pero aquí radica la buena noticia. Si Cristo ha ocupado este lugar, que debería ser el nuestro, y el Padre lo ha resucitado, también nos ha resucitado a nosotros, porque le ha resucitado a Él como garantía de que nuestros pecados son perdonados, de que tenemos acceso a la vida de Dios, de que podemos ahora nacer de Dios nuevamente. Porque en el fondo, ¿qué es la fe? La fe es creer que todo lo que estamos diciendo hoy es posible, que es posible que podamos nacer nuevamente de lo alto,
que ya hemos sido perdonados, que nuestros pecados son perdonados y que tenemos acceso a la vida eterna, a esta naturaleza de Dios. Creer en esta predicación es no solamente decir, sí, es verdad, yo creo, yo quiero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice los Hechos de los Apóstoles: convertíos y haceos bautizar invocando el nombre de Jesús. Y es aquí donde la figura del bautismo cobra su verdadero sentido, porque el bautismo antiguamente se hacía en unas piscinas en las cuales había una escalera en la que descendía el que se bautizaba y abajo estaba lleno de agua. Entonces allí se sumergía, se bautizaba y nuevamente una escalera diversa por la cual subía. Esto era signo de que se sumergía el hombre lleno de pecado, este hombre que duda del amor de Dios, este hombre que rechaza a Dios, y queda sumergido en las aguas de la muerte, y aparece un hombre nuevo, un hombre que puede amar por la gracia de Dios, no por la exigencia, un hombre que, invocando el nombre de Jesús, sabe que este nombre está por encima de todo nombre y que lo puede salvar. ¿Y cuál es esto es la esencia de la buena noticia? Que Jesucristo ha roto la muerte, la ha vencido, ha roto el cerco de muerte que nos esclaviza y ha establecido una nueva dimensión de amor, de amar al otro. Entonces esto quiere decir que si Cristo ha resucitado de la muerte, el pecado ha sido vencido. El pecado ya no nos destruye, sino que al contrario, siempre vivimos, porque nuestro ser tiende al pecado, con la oportunidad de levantarnos, de salir de él y no caer nuevamente en él. ¿Y cómo lo ha mostrado? En un hombre como nosotros. En un hombre se ha realizado esta muerte y se realiza ahora esta resurrección. Y él ha resucitado, como decía, como primicia, para justificar a toda la humanidad sin excepción, sin excepción. No, es que como yo soy cristiano, no, es que no solamente por ti, lo hace por cualquiera. Aquellos que incluso a los presos, aquellos que han matado a los violadores, él los ha justificado. Porque él ha permitido que nosotros no seamos él por pura gracia, porque podríamos haber sido el mayor violador, el mayor terrorista, el mayor narco, pero Dios no ha permitido eso para nosotros, sino nos ha dado otra vida, pero no por eso nos ama más, sino también ama a este pecador. Ahora, sabiendo esto y experimentando y acogiendo esto, se puede hacer estas obras de vida eterna. Podemos vencer también nosotros a la muerte, porque esta muerte ya no existe, porque ha sido vencida en Cristo. Entonces tenemos un nuevo espíritu por el cual mueve nuestro ser, o sea, ya mueve nuestro ser un nuevo ser, para poder tener estas obras de vida eterna, para poder hacerlas sin ningún moralismo, ¿no? Es el hombre nuevo, que en Cristo es la imagen de la nueva humanidad. Y este anuncio de la buena noticia es importantísimo porque dice, la buena noticia es que el reino de Dios ha llegado ya. Es decir, si tú acoges hoy en tu corazón esta buena noticia, es que Dios ha llegado en ti. No es una cosa espiritual, sino que llega en ti. ¿Y cómo lo verás? Lo verás en las obras, lo verás en lo que Él puede hacer por ti. Por eso serás una nueva creación, es un volver a nacer de Dios, como el bautismo es nuestro nacimiento a la iglesia, es nuestro nacimiento al cristianismo. Entonces, claro, nosotros nacemos físicamente en un momento, pero después este bautismo es la imagen de lo que Dios va a hacer con nosotros. El cadáver del hombre viejo que te decía en el agua bautismal, y aparece un cuerpo nuevo, ¿no? Queda sepultado y muerto en las aguas del bautismo y aparece un hombre nuevo, glorioso, resucitado, que puede dar estos signos de vida eterna. ¿Y cómo se expresa justamente que somos esta criatura nueva? O sea, ¿cómo lo podrá saber la gente? Pues en la iglesia. Y es el signo concreto de la buena noticia que viene a los hombres. Una comunidad de hombres, porque pertenecemos a la iglesia, que se aman en la dimensión en la que nadie puede amar, que es la dimensión de la cruz, más allá de la muerte. Por eso es que esto no es fácil, o sea, en el sentido de propósito. Tampoco es fácil que la gente vea si no salimos a evangelizar y si no tenemos este espíritu. Entonces, pidamos hoy al Señor en este momento que nos conceda la gracia de acoger este anuncio, porque Cristo sí lo puede hacer. O sea, el amor de Dios no se fija en lo pecador que somos, lo pecadora que ha sido. No, pero Padre, si usted supiera mis pecados, no interesa. A Cristo no le interesa tu vida pasada. No le interesa de repente en estos momentos todos los rencores y todas las cosas que tienes. Si tú acoges hoy esta predicación, el Señor te libera
y te llama a vivir nuevamente una vida nueva, real, y a poder vivir, no como estás hasta ahora queriendo sobrevivir, sino al contrario, vivir. Por eso yo espero que hoy el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder acoger este anuncio, que viene con una potencia, en la medida en que tú quieras, porque Dios nunca nos obliga. En la libertad uno puede elegir seguir a Dios o seguir al demonio, porque esa doctrina de los dos caminos aparece en la Escritura ya desde antiguo, en los padres, ¿no? Te pongo ante ti, dice el Deuteronomio, vida y muerte, maldición y bendición, escoge tú qué vas a hacer. Y es lo mismo, todos los días estamos ante ello, ante acoger este ser y pedírselo al Señor si no lo tenemos, o seguir viviendo como vivimos, o mejor dicho, sobreviviendo como sobrevivimos. Entonces, y la vida cobrará un nuevo sentido si dejas que Dios actúe, porque Dios ya ha cumplido todo esto. No es necesario que nosotros nos comprometamos o digamos, no, a partir de ahora voy a ser una buena persona, o a partir de ahora voy a regresar a la iglesia. No, si lo importante no es esto, lo importante es que tú te encuentres con Cristo, que después los sacramentos ya son digamos, un refuerzo que te da la iglesia, el perdón de los pecados, la Eucaristía misma, la misa, ¿no? La unción de los enfermos ante la situación que vivimos hoy, el matrimonio mismo, la ordenación sacerdotal, o sea, todo eso son producto de este hombre nuevo que está en ti y que ya nuevamente restituida la comunión con Dios puede vivir verdaderamente y puede, teniendo esta visión de Cristo, y puede amar al hombre, porque esa es la mayor frustración del hombre, no amar, porque hemos sido creados para amar. Por eso el demonio atacó eso. Entonces pidamos ahí al Señor que nos conceda esta gracia en este momento. Bendito sea, Señor, por este momento que nos das, por el amor que nos has tenido en Jesucristo, tu Hijo, amándonos hasta el extremo, entregando su vida, la vida de tu Hijo, por la nuestra, para que nosotros podamos experimentar la vida eterna. Concédenos, Padre, acoger este anuncio en nuestro corazón y saber que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos con la oración que el Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.